Lo haré en colaboración con otra comunidad. Foul, micrófono. Con, con este micrófono debería escucharse. De hecho, se escucha demasiado. Vamos a bajarlo un poquito. Ahí va. Lo, Espérate, Yuyenki, ¿has venido en Buenas. calidad de alumno o de profesor con Valen? No, de alumno, tengo entendido. Aunque Yugen creo que de aquí debe ser el que más sepa del tema. Sí, sí, sí. Lo único que no sé es manejarme con programación con el SDK de De VRChat, VRChat. pero fuera de eso soy desarrollador de videojuegos. Sí, sí, Yugen Ok. le sabe bastante el tema. De todas formas, muchachos, esta clase la hago en parte porque el señor Ivanovich me solicitó que lo haga, porque como estoy ahí colaborando en Forja Adversario, hay un grupito de gente que no sabe mucho de programación específica de VRChat, así que dije, puta, aprovecho y hago ambas cosas, porque también quería dar una clase de Udon Sharp aquí, así que mismo video para los dos. Así que si ven gente nueva como Shugen, Bueno, vienen de ese lado. si quieren pueden haberme contactado también y yo encantado de invitar a la gente a pasar. Sí, es que O fue muy sea, no me espontáneo. llevo bien con Forjador, bueno, me llevo bien con todo el mundo, pero Ya, ya. Es que fue muy espontáneo igual. Lo dijo ayer por texto y yo como, ya, mañana. Y listo. Fue así, vale, así de si espontáneo. ves, Si eso luego si ves podemos que hacer puedes algo hablar más con él, pues se lo interesante. comunicas. Sí, sí, sí. Pero ya para futuro. Pero bueno, para que sepan, la clase hoy va a estar orientada casi que específicamente a Udon Sharp, que es el lenguaje de programación con el cual se programa en VRChat. Vamos a ver algunas cosas sobre programación básica y programación orientada a objetos, porque es necesario, no por otra cosa, pero no va a ser muy beginner friendly. Pero bueno, por algo se graba para que después cuando estén con más calma se lo retomen de ser necesario. Igualmente, si alguno estuvo siguiendo las clases de Yami, que ella sí estuvo dando programación desde cero, seguramente todo le suene más que familiar. yo no. Bueno, ahí ya tienes tarea. Me quiero Pero pegar un bueno, tiro. sí. Es que yo aún no estoy, aparte no estoy en las clases de Yami. No tengo acceso para tener las clases de Yami Bueno, ahora aún. después Pero bueno. vamos a hacer la clase y después cualquier cosa, si hay dudas, las vamos viendo en el momento. Ustedes, si yo hablo muy rápido, me interrumpen, ¿sí? Mm. Bueno, eh, lo primero que vamos a hacer es entender un poco qué es Udon. Udon es, como dije, un lenguaje de programación, pero tiene varias formas, por así decirlo. Un programa de Udon en VRChat en realidad corre en un assembly. Un assembly es una serie de instrucciones muy de bajo nivel, como las que podría tener un programa de sistema operativo. Eh, y corre en eso. Uno puede escribir directamente un programa de Udon en Assembly, pero yo no se los recomiendo, a menos que estén medio desquiciados. Cuando ustedes van a agregar un Udon Behavior, que es lo que carga el Udon en el objeto, ustedes tienen acá varias opciones y una de ellas es importar directamente un Udon Assembly. No lo hagan. No, Vale. esto lo hace gente muy desquiciada y es muy limitado. Pero después las otras dos formas que sí son populares para programar son Udon Sharp, que es lo que vamos a estar viendo hoy, y Udon Graph. Udon Graph, si vieron algo alguna vez de No. programación visual con nodos, a lo mejor si alguno usa Blender para hacer cierta generación procedural o los propios materiales vieron que tienen nodos que se interconectan entre sí, bueno, es lo mismo, ustedes pueden programar en base a nodos y por ahí si no son familiares con ningún lenguaje de programación, esa Yo manera de no. hacerlo les gusta más. Yo lo odio, cabe decir, yo lo odio, Entiendo. porque me parece que los programas quedan enormes y confusos, pero bueno, cosas como por ejemplo, a ver, esto está... Acá, mira, esto es un graph. Esto es un graph. No veo nada. Ah, Vos, perdón, sí. pensé que estaba compartiendo pantalla. Ahora sí. Sí. Ahí está. Esto, por ejemplo, es Oh. un graph súper simple que lo único que hace es setear settings del jugador y ya es medio confuso. Ahora imagínense un programa de más de 1000 líneas hecho en esto. Para mí es muy confuso.
Pero bueno, esa es una de las tantas formas que tenemos de programar en Udon. Acá les vuelvo a mostrar esto porque nos estaba mostrando la pantalla. Esto es un Udon Behavior. Para añadir un Udon Behavior vamos a añadir como cualquier componente Udon Behavior y se nos añade esto, donde tenemos que meterle un program source, que ese program source puede ser de tipo assembly, puede ser de tipo C# o puede ser de tipo graph. Nosotros vamos a estar trabajando con C#. Entonces seleccionamos C# y le damos a crear nuevo programa. Si tienen el Unity abierto pueden ir siguiendo. Bien. Ahí se creó el programa. Esto, esperen que lo voy a buscar porque va a haber quedado en display main. Acá debe haber quedado. Que no me le puse test. Acá. Este es el programa que me lo voy a llevar para scripts. Ahí está. Este es el programa. Entonces, ¿qué es lo que hace el programa? El programa nosotros le vamos a meter una script de C# y la va a convertir en el programa serializado, en esa serie de instrucciones que el Udon que corre en VRChat, que vendría a ser como una máquina virtual, entiende e interpreta y hace las cosas que tiene que hacer. No es que él corre C# nativo, no, lo transforma en ese lenguaje intermedio y después se corre dentro de VRChat. Bien, entonces ya tenemos el programa. Desde el programa nosotros acá le vamos a dar crear script, le vamos a poner un nombre cualquiera y lo vamos a guardar. Y ahí ya se nos crea nuestra script de C# y acá abajo van a ver que va a estar compilando. Tarda un ratito. Acostúmbrense mucho a esperar entre compilaciones porque si tienen una PC media lenta se suele tomar su tiempito Unity en compilar, sobre todo porque como que vuelve a compilar todas las scripts de la escena por algún motivo. Así que acostúmbrense a esperar un poquito y si no pueden deshabilitar la compilación automática porque por defecto compila cada vez que haces un cambio en un archivo y si les molesta eso lo pueden desactivar y compilar ustedes a mano. Pero bueno, ahí terminó de compilar y ya tenemos nuestro programa de Udon ya listo. Acá tenemos el program source, el program script. Tenemos un método de sincronización, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante en este video. Y después tenemos acá este botoncito de Utilities, donde podemos tocar acá para volver a compilar el programa si hay algún error o hacer otro tipo de cosas después más adelante. Pero bien, ya creamos nuestro programa de Udon. ¿Cómo lo editamos? Tenemos que editar la script de C#. Podemos dar doble clic acá o doble clic ahí abajo. Y lo abrimos con nuestro editor de código preferido. Yo en este caso voy a usar Visual Studio Code. Pero pueden usar el que ustedes quieran. Pueden usar Sublime Text, pueden usar Atom, pueden usar lo que quieran. Yo recomiendo Visual Studio Code porque es muy sencillo de utilizar. Bien. Ese es el que estoy usando yo ahora. Perfecto. Bien. Lo primero que vamos a anotar son varias cosas. Voy a hacer unos paréntesis acá para explicar partes de la script por si alguien no ha trabajado con programación orientada a objetos antes. Nosotros arriba de todo esto que dice using son las librerías. Son lo que en C, por ejemplo, se llama include. O en otro programa como Python se llama import. ¿Sí? Son las librerías, son de donde nosotros sacamos las funciones que vamos a estar utilizando. Después tenemos la clase. La clase, esto es un concepto muy genérico de programación orientada a objetos, pero de momento vamos a quedarnos con que todo lo que nosotros escribamos lo vamos a escribir dentro de la clase. ¿Sí? Entonces todo nuestro código va a estar dentro de la clase. Y después la clase va a tener distintas funciones, distintos métodos, distintos eventos, que va a ser donde nosotros vamos a poner ya el código. Por ejemplo, el primer método que nosotros vemos acá es el void start. ¿Qué es lo que hace? Ejecuta código cuando arranca, cuando la script se carga. ¿Sí? Entonces, si nosotros queremos que se haga algo cuando la script carga, lo escribiríamos acá. Después tenemos otros métodos como por ejemplo void update. ¿Sí? Y esto es cada frame se ejecuta algo. Después tenemos eventos de VRChat que puede ser cuando interactúa con el objeto, cuando entra un trigger, cuando entra un jugador a la instancia, etcétera. Entonces, todas las cosas que haga nuestra script, por lo general, van a ser a partir de un evento determinado que pase, o a partir de una función que nosotros creamos y que desde otra script la llamamos, desde un botón la llamamos. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? El void UdGrade viene siendo como en segundo plano. Claro, esto es... Algo así.
Esto es Sí, como si ¿vieron trabajara loops? algo en segundo plano. Claro, ¿han visto, no sé si han visto loops, bucles en No, programación? Bueno, básicamente un yo bucle es esto. algo que se está ejecutando constantemente hasta que lo pares por una condición o por algo externo, lo pares. Pero está en bucles siempre, 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 Ujú, siempre. Entonces, ¿para qué podrías ujú, utilizarlo? Por ejemplo, podrías utilizar para mover un icono a la cabeza de un jugador y cada frame, entonces ese icono te va siguiendo arriba de tu cabeza, por ejemplo. ujú, Eh, pero bueno, vamos a empezar entonces con cosas simples. ¿Por dónde empezar? ujú. ¿Saben lo que es una variable? Yo estoy en ello. ¿Alguno de acá sabe lo que es una variable? Yúguense que sí, pero el resto. Bueno, una variable es básicamente algo que va a guardar un valor. Ese valor puede ser un valor numérico, puede ser un texto o puede ser un objeto entero. Ujú, ¿Qué es un objeto? Vale, un objeto puede ser cualquier cosa. Pero ya que estamos dando Unity, un ejemplo básico de eso es que todos estos que están acá son objetos. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que cada ujú, cosa que nosotros ponemos en la jerarquía se llama GameObject, objeto, objeto de juego? Y ese objeto tiene ciertas propiedades, tiene otros componentes, que esos componentes dentro tienen otras propiedades. ¿Se acuerdan de eso que lo dimos en la primera clase? Yo no estaba. Puta madre. Bueno, vamos por ejemplo a el objeto este del piso. Yo tengo el piso, es mi objeto. Mi objeto tiene varias propiedades, como por ejemplo el nombre, se llama flor. Tiene Ujú, una propiedad que es la posición, la rotación, la escala. Tiene una propiedad que es que tiene un componente mesRender y ese componente mesRender a su vez tiene propiedades que son el material, si recibe luz, etcétera. Básicamente las propiedades son todas las opciones, todos los parámetros que le podemos ir metiendo a nuestro objeto. ¿Sí? Yo puedo tener un objeto vacío o puedo tener un objeto que tiene un collider y ese collider a su vez puede estar seteado como trigger o no, puede tener un tamaño determinado, puede tener, etcétera. Sí, son las distintas cosas que hacen a la identidad de eso que yo estoy moviendo, que es el objeto. Vamos a ujú. tratar de poner un ejemplo. Y para poner este ejemplo, voy a saltear directamente acá. Yo tenía la clase media estructurada, pero para que lo entiendan, voy a saltar directamente acá. Imaginemos que nuestro objeto ahora mismo es esta pelota de acá. ¿Sí? Y nosotros queremos controlar si esa pelota se prende o se apaga. Nosotros si lo haríamos desde el Unity, tocamos acá, lo prendemos, lo apagamos, lo prendemos, lo apagamos. Bien. Este cuadradito, este check, tiene un nombre. Ese nombre se llama ActiveSelf en este caso. Nosotros podemos ver la lista de todos los nombres de todas las cosas en la API de Unity. Nosotros si buscamos la API de Unity, buscamos GameObject. Si me deja mi internet, evidentemente, si no, no. Déjame internet. Da. Game Object. Si buscamos Game Object, podemos venir acá y podemos ver todas las cosas que tiene. Y entre esas podemos ver que tiene una propiedad que se llama ActiveSelf, que dice es el estado activo del objeto. Puede ser verdadero o puede ser falso. ¿Sí? Entonces, cada cosa que ustedes digan, puta, quiero saber qué propiedades tiene un collider. Vengo a la página y busco collider. Y acá puedo ver todas las cosas que tiene el collider y todas las cosas que puede hacer el collider. Pero entonces, por ejemplo, vamos a venir acá y vamos a definir una variable. ¿Para qué se define una variable? Para que el programa pueda usarla, pueda tener acceso a esos datos en específico y hacer cosas con eso o leerlo e interactuar con eso. Entonces, por ejemplo, para definir un GameObject, vamos a poner public. Ignoren el por qué es public, eso es de encapsulamiento, lo veremos después porque es más avanzado. De momento, créanme, vamos a poner public GameObject, porque acá esto es el tipo de objeto que nosotros vamos a definir. Esto podría ser un collider, podría ser un mesRender, etcétera, pero en este caso nos interesa el GameObject. Y vamos a poner un nombre que puede ser cualquiera. Yo le voy a poner objeto, ¿sí? Punto y coma. Todas las líneas de instrucción en C# y en Udon Sharp
terminan con punto y coma. Ahí tengo entonces definido mi objeto. Entonces yo podría hacer, por ejemplo, que mi objeto que aparece prendido, cuando el programa arranca, se apague. ¿Cómo hago eso? Pongo objeto, pongo punto. El punto me deja a mí acceder a las propiedades o los métodos que tenga ese objeto. Y acá busco entonces, habíamos dicho que, ¿cómo se llamaba? ActiveSelf. Acá busco ActiveSelf. Entonces yo pongo ActiveSelf. Y acá ya el propio editor me lo autocompleta y me dice incluso lo que hace. Y acá le puedo... Perdón, mala mía. ActiveSelf me dice en qué estado está, si está en verdadero o falso, pero no me lo setea. Para setearlo hay que usar setActive. Mira, yo me confundo. setActive. Ahí está. Volviendo acá al ejemplo. Acá está, setActive. Activa o desactiva un objeto. Entonces yo podría decirle, bueno, este objeto, ponémelo en falso. O sea, apagámelo cuando arranque el programa. Vamos a hacer control S para guardar o archivo guardar. Y vamos a volver acá. Voy a servir un mate mientras carga. Yo sé que estoy yendo medio rápido, pero es para que empiecen a verlo en funcionamiento. Y después ya vamos puntualmente a cada cosa donde haya duda. Te mandé lo que voy, por donde voy estudiando. Sí. Por el Discord. A ver, déjame ver. Ok, estás viendo operadores lógicos y condiciones. Sí. Eso lo vamos a ver ahorita. Sí. Estoy muy básico y es C Sharp, no es Udon. Bueno, pero C Sharp y Udon son casi que lo mismo. Diría que Udon Sharp es lo mismo que C Sharp, pero con más limitaciones. Así que este va a salir igual. Bueno, entonces nosotros hicimos un programa que... uy, no quería darle play. Hicimos un programa que lo que va a hacer que esta pelota, cuando se encienda, o sea, cuando cargue el script, va a apagarme esta pelota. Ahora, yo tengo varias pelotas y varios objetos en mi escena. ¿Cómo le digo yo que sea esta específicamente la pelota que yo quiero apagar? Ahora cuando me deje el programa, les explico. Yo acá en test tenía mi script. Y si ven acá el objeto, que fue lo que yo definí, se le agregó esta casilla donde yo puedo poner algo. Y ese algo puedo venir acá a mi esfera y arrastrarlo hacia acá. Y ahí se llena. También puedo tocar este circulito y buscar entre todos los efectos, todas las cosas de la escena, y puedo buscar por nombre si se me hace más fácil. A mí se me hace más fácil simplemente arrastrarlo. Entonces el programa ya sabe que mi objeto al que hace referencia es este que yo le puse acá, la pelota esta. Bien, entonces ahora en teoría si hicimos todo bien, y espero que sí, cuando yo le dé a play debería apagarse la pelota porque carga el script y debería apagarse. Vamos a servir otro mate. Bien, y ahí como ven la pelota apareció un segundo, terminó de cargar el script, ¡pup!, se apagó. ¿Sí? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos ahí? Definimos un objeto, desde el Unity le dijimos a qué hacía referencia esta variable y le dimos una instrucción que en este caso era apagate, y en un momento determinado, en este caso cuando arrancó. ¿Sí? Otro ejemplo, yo podría acá ponerle, en vez de un valor fijo como puede ser verdadero o falso, podría decirle que tome ese valor de otro lado. Por ejemplo, podría decirle que tome objeto, ahí está, ActiveSelf. Entonces, ¿qué es ActiveSelf? El estado del objeto. Entonces, setear el objeto al estado del objeto. Eso no tendría sentido porque no hace nada. Puedo venir acá, puedo agregarle este signo, que este signo lo que hace es invertir. Esto vos lo tenés que saber, Kini, porque viste el not en tus estudios de operadores lógicos. Estoy en ello. Pero mira, ahí el Kino lo escribió en el chat. Ahí están todos los operadores lógicos. Uno de esos operadores lógicos es el not, que es el palito ese para arriba. El signo de exclamación. Le falta otra barrita, que me olvidaba. Ah, sí. Entonces el not, que hace, niega un estado. Entonces si el estado era true, lo va a poner en falso porque lo niega.
y viceversa. Entonces, vamos a compilar de nuevo. Compila, 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 compila. Bien, y vamos a darle play. Y vamos a ver que va a ser lo mismo porque está prendido y se va a apagar. Pero ahora les voy a mostrar por qué es distinto. ¡Eh! ¡Eh! Me troleó. Me acaba de trolear duro el programa. Vamos a que cargue. Veamos, yo tengo mi esfera está prendida. Esto debería apagar mi esfera. Bueno, no sé por qué no me apaga la esfera. Algo estoy haciendo mal. Yugen, ¿qué estoy haciendo mal? A ver. Pero que está extraño. O sea, estás negándolo, estás invirtiéndolo realmente. O sea, si estaba activado, no lo va a estar luego. Claro. Está bien. Eso creería uno, ¿verdad? Vamos a cambiar esto. Lo voy a reproducir en el computador. Sí. Mientras. Vamos a cambiar esto por public override void interact. Ya van a ver por qué estoy haciendo esto. Pim, pum, pam. También dejé las variables. Iniciar. ¿Qué hiciste con las variables? A mí me desapareció. Dejé Ok, a también Yugen le apareció. Ahí también ven lo dejé cuando en la... a veces es Unity siendo Unity. Nah, igual Sí. debo decir que yo este proyecto lo tengo lleno de porquerías. De hecho, hay una porquería en concreto que debería sacar. Porque justo agarré el proyecto donde yo hago testeos de cosas medias locas. Mm. Y creo que hay una en concreto que puede estar rompiéndome los huevos. Pero no importa. Voy a agarrar esto de acá. Y lo voy a llevar hasta acá. Listo. Ahí lo que hice fue, para que se entienda, cambié, esto se acuerdan que estaba en Start, lo cambié por otro evento que va a hacer el cambio recién cuando yo le dé clic. Vamos a probar si así funciona, si no, no sé por qué no me estaría funcionando. Rompí mi Unity. Sería bastante desastroso que mi Unity se rompa justo ahora. Sí. Oh, A ver, che. Pop. Ahí está. Listo. Entonces, volviendo. Retomando. Agarramos el estado activo del objeto, o sea, esta casillita. La negamos, quiere decir que si está prendida la pasamos a apagado. Y usamos ese estado nuevo para seteárselo al objeto. Entonces, si el objeto está prendido, se apaga. Si el objeto está apagado, se prende. Y así de fácil se hace un toggle. Ahora bien, ¿qué puse acá? ¿Qué poronga puse acá? Porque esto es enorme. Y acá yo antes tenía un start y ahora tengo un montón de texto. Bueno, esto es uno de los tantos eventos que tiene VRChat. Que si nosotros nos vamos a la documentación, podemos ver que dentro de los eventos, uno de ellos es el interact, que dice se dispara cuando el usuario interactúa con un objeto. Entonces, yo pongo el interact. Entonces, en vez de hacerse cuando arranca el script, se va a hacer cuando interactúa el usuario con el objeto. ¿Qué objeto? El objeto al cual le pegué al script. Yo antes tenía el script en este objeto que dice test,
pero la moví acá a este botón. Yo tengo un botón que no es más que un cubo con un collider y la script. Y entonces ahora yo cada vez que interactúo con el botón se dispara ese código que nosotros pusimos, que en este caso lo que hace es hacer un toggle. ¿Sí? Claro, teniendo referencia a la esfera. Haciendo referencia a la esfera. Que yo podría, si no quiero, si en vez de esa esfera lo que quiero que se prenda es la mesa, yo vengo acá y donde dice objeto, en vez de ponerle a dummy sphere le pongo esto, que es la mesa. Y ahora cuando toco, desaparece la mesa. Nice. ¿Sí? Y puedo hacer lo mismo con el piso y con lo que a ustedes se les cante. Dato. Algunos eventos cambian ciertas cosas. Por ejemplo, yo ahora que le puse el evento de interact a mi script, vieron que aparecieron cosas nuevas acá, que es el interaction text y el interaction proximity. Esto básicamente nos habla de qué tan lejos o cerca puede estar el usuario para interactuar con ese objeto. Vieron que sale la cajita azul que tenés que tocar. Bueno, si yo esto lo bajo, me tengo que acercar más para interactuar con eso. Si lo subo, puedo hacerlo desde más lejos. Yo lo suelo poner en 1. Y acá también le podemos cambiar el texto para, por ejemplo, yo tengo, no sé, un arma de fuego. En vez de usar, le puedo poner disparar o abrir puerta o lo que sea. ¿Sí? Es el texto que sale cuando acercas la manito ahí en BR. Eso es el texto. Le voy a poner acá togglear, por ejemplo. Pero bueno, me gustaría saber si hasta acá hay dudas. Yo sé que dudas va a haber, pero ¿alguien quiere preguntar sobre esto? Los escucho. Sobre todo a Lexter. Quiero que Lexter haga una pregunta. De momento, bien. Yo, pues, a ver, tengo problemas. Diga. En un programa de desarrollo de videojuegos en su momento y esto fue lo que hizo que tuviera que salir del curso y por motivos médicos. Oh, Entonces esto tengo que tomarlo muy despacio porque me cuesta bastante entender la lógica de las cosas, quedarme con los nombres. ok. No soy un buen alumno para esto. Ok. Las cosas que son, por ejemplo, ahí mencionaste quedarme con los nombres. Todo lo que sea nombres de no, porque yo me tengo que saber todas las propiedades que tiene el objeto de memoria, no. Tenés acá, decís, Hay puta, una bonita chuleta. quiero, claro, quiero que mi collider se prenda o se apague. Uy, no sé cómo llama eso. Busco collider y dentro de collider tengo todo lo que puedo hacer con el collider. ¿Sí? Por ejemplo, quiero apagarlo, agarro el enable y lo apago. Y así puedes ver todas las cosas. Entonces, lo de la memoria se va construyendo con el hábito de seguir programando. Lo importante es quedarse con el concepto de, ok, yo tengo objetos o variables y a esos objetos yo le puedo hacer cosas. ¿Sí? Yo tengo que agarrar una variable, la variable representa algo ya sea dentro del programa o dentro del Unity y ese algo tiene propiedades y tiene acciones que yo puedo hacer y yo a través de funciones o eventos como es el interact le hago algo. Esa parte de la lógica, ¿se entiende? Porque esa es como la más importante. A partir de ahí vamos a salir a todas las otras cosas y ahora vamos a ver muchos ejemplos, tengo muchos ejemplos preparados, pero me interesa que se entienda que por qué el código se ejecuta cuando se ejecuta. Es también la lógica lo que me da problemas. Pero esto ya, por mi parte, ya esto te lo comentaré en otro momento. Dale. Bueno, el resto bien. Todo correcto. Perfecto. Bueno, acá me adelanté porque yo, si bien acá la mini chuleta que tenía, yo quería dar otras cosas antes que los toggles. Pero ya que estamos con los toggles, vamos a ir con los toggles. De hecho, no. Vamos a hacer lo que dijo Valen del pasado, porque seguramente Valen del pasado era más inteligente que yo. Así que vamos a ir por paso por paso. Bien, ahí vimos entonces un ejemplo de una variable, vimos un ejemplo de un evento. ¿Sí? Yo acá me preparé otro ejemplo, que es un teleport en el cual yo entro a este trigger y aparezco en otro lugar. ¿Sí? Esto no está programado, lo vamos a programar entre todos juntos ahora. Entonces yo acá voy a crear un Udon Behavior nuevo, voy a crear un programa,
y a mi programa lo voy a llamar trigger teleport. Voy a guardar, voy a esperar que compile. Una duda, cada vez que tengas que hacer algo nuevo, tienes que hacer un nuevo script, me refiero a un nuevo UDOM o un Sí, nuevo... sí, Vale, idealmente sí. no en el mismo, O sea, es depende del caso de pregunto. uso. Idealmente está bueno dividir funcionalidades en diferentes archivos, más que tener un archivo solo grande. Por diversos motivos, Vale, porque es más vale. fácil de mantener, es más fácil Ujú, de hacer varias cosas si lo tenés dividido de esa manera. Olivan. comprendo. Así que sí, para este ejemplo vamos a usar muchos archivos. Ahí está. Bien. Ahí se terminó de compilar la script. Vamos entonces a desglosar el problema. Nosotros queremos que nuestro usuario, al atravesar este collider, este trigger, aparezca en la otra plataforma y viceversa. ¿Alguien podría decirme entonces cuáles serían las distintas variables que tendría este problema? Cri, cri. ¿Cómo llegar al punto B del punto A al punto B, por ejemplo? No sé, Claro, ese es sino el problema. Pero bueno, el ahí TP, mencionaste algo. Mencionaste que hay un punto A y hay un punto B. sino Entonces, Las cómo primeras dos interactuar variables con los serían el dos, punto A y el punto B. sino cómo llegar al punto A para llegar al punto B, por ejemplo. claro, ese No es sé. el problema. Ahora, las variables son como que vamos a decirlo, las partes involucradas en nuestro Ujú, problema, los objetos que vamos a usar. Y vos mencionaste que hay un ujú, punto A y un punto B. Entonces, esos van a ser ujú. variables. ¿Sí? Ahora, Vale. eh, lo fácil sería Falta. decir, tengo un GameObject A, un GameObject B, y a partir de ahí hago Ujú, todo. Pero si nos vamos más a lo específico, del ujú. GameObject a nosotros en realidad solamente nos interesaría la posición en este caso, y no todo lo otro. El punto Eh, de partida. claro, o sea, a vos no te importa si el Mm, punto ese tiene un... Dame un segundo. comprendo. Punto de principio y punto del final. Listo. Perdón, justo me hablaron. Decía, a vos no te importa, por ejemplo, si el punto A tiene un mesh renderer, si tiene un collider, etcétera. No, a Ujú, vos te importa que a ese punto querés ir, entonces te importa la posición. Entonces, si vos venís, por ujú, ejemplo, a... eh, bueno, vamos acá a este que tengo preparado. A este GameObject, que está vacío, ujú. yo esto podría tener, no sé, un collider. Puta madre, tengo cualquier cosa. Un collider. Podría tener un mesh renderer. Podría tener un montón de cosas. Pero lo que nos da la posición es este componente que se llama transform. ¿Sí? El transform tiene la posición de la Ujú, rotación, la escala, todo eso. Entonces nosotros capaz que en vez de poner acá GameObject entero, podríamos poner transform. ¿Sí? ujú, Se podríamos poner transform A, por ejemplo. O para que sea más claro, vamos a ponerlo punto de TP. ¿Sí? Por ejemplo, para que sea más claro. Entonces tenemos un punto de TP. Y después tenemos el otro componente importante que sería nuestro trigger, nuestro collider, que va a detectar cuando nosotros nos chocamos con él. eh, para ejecutar ese TP, ¿no? Ese es como nuestro otro cosa. Eh, Acá lo voy a hacer de una manera que no voy a poner acá collider y ponerle un nombre, porque se accede de una manera distinta, porque como VRChat es VRChat, acá en vez de usar los eventos propios de Unity para detectar collider, lo que nosotros vamos a usar es acá un evento que se llama onPlayer trigger enter, este. Entonces nosotros vamos a usar esto para detectar cuando un jugador entra por ese collider para poder tepearlo el punto. Entonces vamos a copiarnos esto tal cual de acá. Vamos a borrar esto como necesitamos. Y vamos a poner public override void onPlayer trigger enter. Pregunta, ¿cuándo saber si yo tengo que poner todo esto? Básicamente, si el evento es de la API de VRChat,
va el override. Si el evento es de Unity, no va el override. Esa es como la regla básica. Esto es porque en programación orientada a objetos hay una cosa que se llama herencia y polimorfismo. No vamos a entrar en el caso. Si el evento es de VRChat, usamos override. Si es de Unity, no hace falta usar override. Bien. Entonces, lo mismo que antes. Si yo tengo, yo quiero que se ejecute la acción cuando pasa algo. ¿Qué pasa? Mi jugador entra en el trigger. El trigger es el dentro del collider. Ahora, ¿qué pasa? Si yo dejo esto así, y yo pongo acá, por ejemplo, player, teleport, tal, esto se va a ejecutar para todos los jugadores, porque cualquier jugador puede entrar a un collider y ejecutar el código. Entonces yo tengo que ver que el jugador que está entrando sea yo y no Ivanovich, por ejemplo, que entró al collider y me TP a mí. Entonces para hacer eso yo voy a usar un if, que esto es otra cosa que viste vos, Erquino. El if es un condicional, es básicamente hacer una pregunta de sí o no. Si es que sí, hace una cosa, si es que no, hace otra cosa. Y vamos a preguntar si el jugador es el jugador local. Acá el copilot me hizo el trabajo solo. Entonces, si el jugador es el jugador local, si el jugador soy yo, vamos a ponerle, usamos esta función que viene dentro del jugador, que es para teletransportarlo. ¿A dónde? A la posición que nosotros queremos. ¿Sí? De nuevo, todas estas cosas están dentro de la documentación del API. Si yo vengo al API de VRChat y busco acá el jugador, puedo ver que el jugador tiene todas estas acciones. Y entre las acciones tenemos la de teletransportar a una posición en concreto. Entonces, no voy a indagar mucho en esto puntualmente porque esto es ir, buscarlo, leerlo y aplicarlo. ¿Sí? Me interesa más que esté la lógica. Mm. ¿Sí? Vale, Entonces, tienes dudas en el Discord, perdona. oh, gracias. Pero no me duda, el copilot autocompleta cosas de VRChat. El copilot aprende de lo que vos hagas. Entonces, como yo hago mucho VRChat, el copilot ya tiene varios patrones de cosas que yo he hecho antes. Aparte también se conecta a base de datos de GitHub y hay mucha gente haciendo código de VRChat en GitHub, entonces por ahí saca de ahí. Igual, sinceramente, yo no les recomiendo usar el copilot para programar VRChat porque como es algo de lo que no hay mucha base de código, muchas veces hace cosas mal. Yo lo uso para tareas repetitivas sobre todo. Sí, cosas simples te las completa. O si no, dejarlo que complete, pero después darle una chequeada a vos porque muchas veces te hace cosas mal. Por ejemplo, esto cuando yo empecé a programar, esto nunca le ponía el if. Entonces cada vez que entraba un jugador, pum, 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 te piaba a todo el mundo a ese lugar. Pero bueno, esas son cosas que uno va aprendiendo. Bien. Después lo otro, si ustedes tienen su Visual Studio Code bien configurado, ustedes si ponen acá por ejemplo player. Acá tienen toda una lista de cosas que pueden hacer con el player. Y entonces empiezan a escribir teleport y les sale el teleport. Entonces es muy útil tener un buen editor de código bien configurado para facilitarles el trabajo de no tener que entrar manualmente acá y ponerse a buscar y tenerlo todo ya integrado. Bien, eh, entonces ahora ya tenemos qué es lo que se va a hacer, que es teletransportar a un usuario a un lugar. Tenemos el dónde o el qué, que sería nuestro punto de TP. Y tenemos el cuándo, que es cuando se ejecute este evento. Ahora nos está faltando acá una parte, que es la parte de decirle, bueno, che, ¿qué collider es el que a mí me está detectando este evento? Y acá es cuando hay una pequeña diferencia con lo otro, porque yo acá no declaro el collider acá y uso ese collider, sino que lo que hago es decirle, bueno, este evento va a venir del objeto en el cual yo pongo la script. Entonces yo esta script la voy a tener que poner en el objeto que va a contener mi collider, mi trigger. ¿Sí? Eso es un poco confuso al principio, porque los eventos están ligados al objeto en el cual tú los pones. A ver qué mandó After por dentro. Ah, el Exter dice After que no tiene permisos para hablar en este canal. Lo sé, chicos. De hecho, he tenido que dejar la clase porque lo estoy resolviendo. Estoy viendo qué pasa.
Discúlpenos, chicos, estamos con una actualización muy reciente. Aún pueden haber errores, los estamos arreglando, ¿vale? Perdón por las molestias. Cualquier cosa, After, usa el chat. Yo tengo el chat ahí abierto, lo voy leyendo. Bien. Ahí terminó de compilar. Entonces, yo esta script que había creado acá la voy a mover a mi trigger. Mi trigger va a ser este. Yo acá tengo un box collider. El box collider por defecto yo me voy a chocar como si fuera una pared. Para convertirlo en un trigger y que yo pueda pasar y detecte que yo entré, es tan simple como tocar esta casilla que dice es trigger. La tocas, listo. Ahora yo voy a poder entrar acá y se va a ejecutar. Me faltó una cosa, que es que esta variable no la hice pública, y como no la hice pública, ven que acá no me aparece la casillita para rellenarlo. Entonces le agrego public. Dejamos que compile de nuevo. Ah, dice que tampoco puedo usar el chat, Lexter. Te aviso por las dudas. Fíjate, Abster, que le hayas dado clic al botón que dice registrarse ahí en solicitud de ingreso de esta parte. Hay un canal acá que dice solicitud de ingreso. Fíjate que toques ahí. Creo que ese es el problema. Bien, entonces ahí ya le puse public. Y me aparece acá punto .etp. Entonces yo voy a agarrar mi punto .etp que tenía acá. Y lo voy a mandar acá. Y esta script de hecho la voy a copiar. Y se la voy a pegar a mi otro trigger. Voy a poner el otro punto .etp. ¿Sí? Bien, y si hicimos todo bien y Unity no me trolea como antes, deberíamos tener algo funcional. Vamos a ver qué sale. Yo lo que sí tengo que poner en... Tengo que descargarme lo de Udon y más cosas para ello, pero de momento creo que me voy a quedar como voy. Bien, entonces a ver, pop, No sé. pop, pop, pop. Bien, entonces yo Ok, entro al trigger, ejecuta el evento y me tepea al punto designado. segundito, interrumpo un momento, chicos. Mr. Benoves, Astered, ya deberéis tener permiso. Salir y volver a entrar para confirmarlo. Tengo entendido que puedes crear un archivo de visual con todos los public y variables que suelo usar para tenerlos a mano. No. Eh, Creo que sí, creo que puedes poner así como defines Hola. customs. Hola, ya Ah, ya podemos. me escucho. Ok. Sí, sí, Ya, ya. ya sí. Genial, gracias Lecter por solucionar eso. Nada. Eh, con todos los public y variables que suelo usar para tener a la mano. No sé exactamente a qué te referís, si te referís a crear una librería o si te referís a crear una referencia. Ambas cosas las podés hacer. Sí, puedes. Bueno, la cosa es que al tú usar el visual, como tú mostraste, tienes herramientas que te llaman las variables o los publics que tengas en todos tus scripts. Tengo entendido que hace una compilación de todos los scripts que tienes en tu proyecto y puedes llamar variables o publics, diferentes Mm, publics que hayas creado, tengo entendido. sí, te refieres al autocompletado, a esto. Sí. Sí, tú si vas añadiendo cosas a tu proyecto, como dices tú, te las lee automáticamente. Lo mismo si tú tienes una carpeta y en vez de abrir el archivo le pones clic derecho a abrir carpeta, ya te carga todo lo que esté en esa carpeta y lo toma como referencias. Y está bueno también porque te detecta errores y cosas entre los archivos. Está muy bueno. Pero bueno, entonces acá ya tenemos esto funcionando. Tenemos nuestro collider, nuestro trigger con su script que al detectar que una persona entró, llama al evento este que nosotros les dimos, le pasa como parámetro el usuario que entró. Si el usuario es un usuario local, nos teletransporta al punto. ¿Qué punto? El que definimos nosotros acá. Por ejemplo, si yo cambiara este punto por este punto y volviera a entrar acá, pop, me tepea, ven que me tepea siempre acá. Bien. Entonces, eso es la base de todo. Es ejecutar
cierta porción de código en un momento determinado y pasarle como parámetros ciertos objetos. Esa es como la base de lo que van a estar haciendo eh, en Udon Sharp. ¿Hasta acá alguna duda? No entendí desde buenos días, puta, pasa que llegas tarde, After. Y luego igual queda el video. ¿Cuánto tiempo más será? Y tenemos un par de ejemplos más. Yo calcularía que media horita mínimo. No le quiero meter mucha speed porque hay mucha gente muy nueva. Tengan en cuenta de que la clase se está haciendo un poquito rápida, es de lo que es programación, por lo tanto se subirá un vídeo a... Por lo que tengo entendido, se subirá un vídeo al canal de YouTube de la Academia y también al canal de Forjadores seguramente, para poder maximizar la información, ¿ok? No os preocupéis. O el canal de Vale. Ya, porque no tenía canal. O al canal de Vale, lo que sea. Bueno, vamos entonces a entrar ya en terreno embarroso. Terreno embarroso es sincronización, porque todo lo que nosotros estuvimos haciendo, por ejemplo, este toggle, ¿se acuerdan que teníamos acá un botón que prendía y apagaba la pelotita? Vos vas a estar prendiendo y apagando la pelotita diciéndole a tu amigo, che, mira cómo se prende y se apaga la pelotita, y tu amigo te va a decir como, amigo, vos estás drogado, esa pelota no está haciendo nada. Y eso es porque no está sincronizado. La sincronización en VRChat es todo un tema, pero tampoco es para tenerle miedo. Vamos a... ¿Qué hacemos? ¿Hacemos una script nueva? Sí, vamos a hacer una script nueva. Voy a abrirme otra pelotita. Esta va a ser una pelotita sincronizada. Y voy a agarrar el botón. Y voy a poner toggle button de nombre. Y vamos a crear un udon behavior. Y acá es donde ya voy a nombrar una cosa, que es el método de sincronización. Hay tres métodos de sincronización, que son ninguno, continuo y manual. Nosotros vamos a estar viendo el modo manual, ya que es el que van a usar el 95% de las veces, van a usar el modo de sincronización manual. La sincronización continua se usa para cosas muy específicas y la razón de eso es que la sincronización continua consume muchísimo. Así que para hacer cosas sincronizadas, sincronización manual. Para hacer cosas que no quieran ser sincronizadas, por ejemplo, el botón este que hicimos, lo suyo es ponerlo en ninguno. VRChat igual detecta si estás usando o no y te lo apaga solo, pero es buena práctica ponerle ninguno. Ahora bien, eso por ejemplo sería sin sincronización. Los triggers que hicimos acá también serían sin sincronización. Bien, y una vez que hicimos eso, vamos a darle a crear nuevo programa. Vamos a crear la script y vamos a dejarlo compilar. Vamos a hacerle otro mate, como siempre, tras compila. Muerte al Udon Sharp, ponegos. No, yo fuera de joda no entiendo a la gente que usa Udon Graph. Son psicópatas. Yo he visto gente haciendo programas tipo inmensos en Udon Graph y yo digo, no, amigo, no puede. Ilegible. Bien, ahí termino de compilar. Vamos a abrir el archivo. Bien. Y acá vamos a hacer lo mismo que hicimos antes, que es básicamente definir un objeto. Public game object, objeto toggleable vamos a ponerle. Y vamos a definir un momento que va a ser también cuando toquemos un botón. Entonces public override void interact. Y acá vamos a decirle que objeto toggleable sea igual a objeto toggleable apagado. Bien, este es nuestro toggle básico, por así decirlo, ¿no? Ahora, acá empiezan los problemas.
Esto solamente se ejecuta en el usuario local. Para que se ejecute en el usuario remoto hay un evento especial que se llama onDeserialization, que puta madre que rompí. Ahí está. onDeserialization, que básicamente esto quiere decir cuando los datos que te envió un cliente remoto se terminan de, la palabra no es descomprimir, pero vamos a decirle descomprimir, se terminan de cargar, por así decirlo, ¿sí? Entonces a vos te llegan datos serializados, esos datos se deserializan, entonces ya están listos para usarse. Y entonces acá el usuario remoto puede hacer algo, ¿sí? Y puede ejecutar eso. Ahora, ¿cómo se solicita una serialización? ¿Cómo se envía una serialización? Se hace desde request serialization. Si saben un poco de inglés se van a dar cuenta de que los nombres de las funciones son bastante más, ¿cómo se dice? Intuitivos de lo que son. No estoy leyendo el chat. Si hay alguna duda en particular, alguien avíseme porque creo que están hablando de otras cosas en el chat. Sí, ¿Qué pasó? una aplicación ahí rápida, bastante sencilla de por qué override void después de public. Lo explicamos antes, pero para hacerte el cuento corto, son funciones que ya existen, que vos estás sobreescribiendo su funcionalidad. Esto es un concepto Entiendo. de programación orientada a objetos, de herencia y polimorfismo, pero para hacerlo así como corto, todas las funciones que sean de BRChat, tipo todos los eventos de BRChat, necesitan que le pongas el override porque ya existen y vos las estás sobreescribiendo. Las Le funciones estás dando Unity otra función. Sí, exacto, le estás dando otra función. Bien. Entonces, pedimos una serialización y hacemos algo cuando eso se deserialice. Ahora, problemas. La serialización solamente la puede pedir el dueño del objeto. En VRChat hay todo un sistema donde los objetos tienen dueño y es un quilombo, pero básicamente los objetos tienen dueño y solamente el dueño le puede cambiar sus valores sincronizados. Entonces, además de pedir la serialización, lo que hay que hacer es decir networking setOwner. Y acá empiezan los problemas. Vamos a hacer una cosa. Vamos a poner acá primero. Vamos a tener una variable que la vamos a llamar. La voy a poner acá adentro. brc player API local player. Vamos a tener el jugador local. ¿Cómo consigo el jugador local? El jugador local lo consigo de networking local player. Y luego ese jugador local lo vamos a hacer dueño de nuestro objeto. Acá pasaron muchas cosas muy rápido. Ahora las explico. Pero déjeme dividir esto en dar dueño del objeto al jugador local. Y acá vamos a poner enviar información a los jugadores remotos. Y vamos a poner acciones para el jugador local. ¿Sí? Bien. Varias cosas. Esto que estamos haciendo acá es declarar una variable. ¿Sí? Es lo mismo que hicimos acá arriba, lo estamos haciendo acá. ¿Qué pasa? En vez de declarar una variable de tipo GameObject, estamos declarando una variable de tipo brcPlayerAPI, que es lo mismo que decir estamos creando un jugador. Tenemos un jugador llamado localPlayer y le vamos a asignar el valor de networking localPlayer. Esto, si quieren, para que sea más fácil, lo podemos ver así. A lo mejor se les hace más fácil. Acá se declara la variable. Se le asigna un valor a la variable, ¿sí? Y después esa variable la usamos para esta función. Esta función lo que hace es darle el dueño de un objeto en específico a una persona en específica. ¿Qué persona? El jugador local. ¿Qué objeto? GameObject. Cuando se pone GameObject así con la G minúscula, hace referencia al objeto en el cual está el script. Entonces, darle el dueño del objeto en el que está el script a el jugador local. Esto es lo que hicimos. ¿Por qué hicimos eso? Porque solo el dueño del objeto puede cambiar las variables sincronizadas de ese objeto. Bien. Entonces le dimos el dueño del objeto, cambiamos el toggle para el jugador local y mandamos información para que la persona remota también cambie el toggle. Ahora,
Problema importante. Si nosotros dejamos esto así, el objeto empieza prendido, lo apago, lo prendo, lo apago, lo prendo y todo el mundo lo apaga y lo prende al mismo tiempo. ¿Qué pasa? Si llega una persona tarde a la instancia, esa persona posiblemente vea el objeto prendido por defecto, entonces va a estar, yo lo voy a apagar y él va a ver que se le prende, o yo lo voy a prender y va a ver que se le va a apagar, va a estar desincronizado. Entonces ahí es cuando entran en juego las variables sincronizadas, que nosotros las vamos a declarar acá. Esto que está acá, esto de object toggle active self, esto devuelve un valor de verdadero o falso, y para el que estuvo siguiendo la clase de Yami o para el que sabe de tipos de variable, esto es un tipo de variable bool. El tipo de variable bool puede mantener un estado de verdadero o falso. O sea, vamos a ponerle acá estado del objeto. ¿Sí? Estado del objeto. Entonces acá, en vez de decirle que lo cambia al estado contrario, vamos a decirle que lo cambia al estado del objeto. Y lo mismo acá. Estado del objeto. Bien. Entonces, estado del objeto puede empezar, por ejemplo, en falso. False, perdón. Ahí está, false. Y acá hacemos lo mismo. En vez de invertirlo acá, lo vamos a invertir un poquito antes. Vamos a decir estado del objeto es igual a estado del objeto invertido o negado. ¿Sí? Entonces acá negamos el estado del objeto. O si les suena más fácil, le podemos poner invertimos el estado del objeto y aplicamos el estado del objeto. Aplicamos el estado del objeto. Bien. Y ahora lo único que nos falta para que esta variable decirle que es sincronizada es simplemente agregarle acá antes udon since. Esto dice que esta variable se va a sincronizar, entonces cuando nosotros pedimos la serialización, esta va a ser una de las variables que se actualiza en el usuario remoto. Todas las otras variables que nosotros pongamos, si no tienen esto, no se le va a actualizar al usuario remoto. Entonces, haciendo un repaso, agarramos el jugador local, le damos al jugador local el dueño del objeto que estamos usando, cambiamos el estado de la variable, aplicamos ese cambio para el usuario local y le mandamos ese cambio al usuario remoto. El usuario remoto llega, si el usuario remoto tenía esto en verdadero, se le pone en falso porque se actualiza y usa ese mismo estado para cambiar su propio objeto. Es un quilombo, lo sé, pregunten. Pregunta. Sí. ¿Para qué ocasiones se usaría este objeto? Tal vez para, por ejemplo, una palanca en un mapa que tú le das a la palanca y la palanca ahora está hacia abajo y no hacia arriba, y de repente llega alguien nuevo y ve la palanca hacia arriba y no hacia abajo. Sí, por ejemplo, o sea, sería más, por ejemplo, puedo pensar en, qué sé yo, tenés una puerta, tenés una garita de seguridad en tu club, suponte, ¿no? Entonces vos tenés el guardia de seguridad ahí, el guardia de seguridad toca un botón y se abre la puerta, desaparece la puerta, suponte, y deja entrar a la persona porque la otra persona ve que al mismo tiempo se abrió su puerta en su cliente remoto y el usuario después vuelve a tocar el botón, se vuelve a cerrar y el resto de usuarios la vuelven a ver cerrada. Ese podría ser un caso de uso. Por ejemplo, hay un montón de casos de uso. Los toggles sincronizados se usan para todo. Inviertes la variable antes de aplicarle el false y no simplemente le aplicas el false y ya. Porque si vos le aplicaras... No entendí bien la pregunta, pero creo que la pregunta es ¿por qué le invierto en vez de aplicarle el false de una? O sea, tú inviertes el estado del objeto y luego aplicas el estado del objeto. ¿Por qué simplemente Sí. no aplicas el estado del objeto antes de invertirlo? Si lo aplico antes de invertirlo, O sea, digo, ¿por qué invertirlo? ¿Por qué simplemente no aplicar un estado porque... predeterminado? Claro, porque vos podrías tener un botón que lo único que haga sea apagar una luz y otro botón aparte que lo único que haga sea prenderla, pero es mejor tener un botón que lo tocas y si está apagado se prenda y si está prendido se apague. Eso es un toggle. Lo otro es un botón de setear estado. Es como, por ejemplo, la ropa. Cuando la tienes encendida, con esto sería se te apaga. Ah, o Y sea cuando que... lo- Entiendo, o sea que estado de objeto igual a estado de objeto invertido es que es un toggle básicamente, encendido Claro. y apagado. Claro, pensá en el botón de la luz, que lo tenés prendido o apagado. En el mismo botón tenés prendido y apagado. Después vos podrías tener un botón que solo encienda y un botón que solo apague. Y eso sería más simple, de hecho.
claro, ya entendí. Pero en este caso sí. A ver, dejen que leo el chat. Lo que acaba de decir... Yo tengo una duda. diga. Estás usando Udon, sí, pero cuando tú eres el owner y tú mueves la variable, que no se serializa el historial y queda ya grabado a partir de ahí. Si estás usando sincronización manual, tenés que mandarle el request serialization para que se ejecuten los cambios. Si estás usando sincronización continua, no. Pregunta, si es manual, ¿cómo se activa la sincronización si es manual? O sea, vuelvo para acá. Acá nosotros tenemos el método de sincronización que estamos usando. Si nosotros ese método de sincronización lo usamos en continuo, los cambios a las variables se hacen de manera instantánea, como dice Ivanovich. Ahora, ¿qué pasa? Eso es súper pesado en términos de network. Consume mucho. Sí. Entonces, lo que van a hacer el 95% del tiempo para estas cosas, que son cosas que no se están actualizando cada frame, sino que se actualizan en base a algo, en este caso en base al pulso de un botón, es usar sincronización manual. Entonces, acá donde dice método de sincronización, lo ponemos en manual. Y el cambio se hace. Y para decirle que se lo mande a otras personas, usamos esta función. Incluso cuando entren en la instancia. Sí, porque el onDecialization se ejecuta al inicio de la instancia. Antes Entonces pues ya con ese código le estás diciendo al usuario que se actualice esa variable una sola vez para sí, que no tenga que estar actualizándose todo el tiempo. exacto, porque si no estaría cada frame actualizando y eso consume un montón. Antes había que poner acá también la función de void start así, porque antes esto no pasaba, pero ahora, y tengo entendido que sigue siendo así, si no mis scripts dejarían de funcionar, el onDecialization se ejecuta cuando entras a la instancia automáticamente, si lo tenés así en modo manual. Algo que podríamos hacer, algo chistoso que podríamos hacer, es que cuando arranque, esto en vez de empezarlo en falso, lo que podríamos hacer es decirle que estado del objeto sea igual a el estado inicial del objeto. Y esto lo haríamos solamente si el jugador local es el owner del objeto. Si yo entro a la instancia y soy el master, soy el dueño, porque el master cuando entra a la instancia es por defecto el owner de todos los objetos que hay en la instancia. Entonces si yo soy el owner de este objeto, cuando entre a la instancia, agarro y el valor de esta variable sincronizada va a ser el cómo esté mi objeto en ese momento inicial, por ejemplo. Ese es un cambio tonto, pero ayuda. Otra cosa que yo podría hacer sería esta parte del código, moverla para solamente ejecutarla una vez, en vez de tener que estar cada vez que toco el botón viendo cuál es el usuario local, alocando memoria y buscando en la network. En vez de tener que hacer todo eso lo hago una sola vez al principio y listo. Y ahí me estoy ahorrando tiempo de ejecución cada vez que se toca el botón. Tienen que pensar que cada instrucción va a consumir unos tantos milisegundos de tiempo del CPU. Entonces, Claro, cuantas menos instrucciones se ejecuten por frame, mejor. Por eso es que los juegos, por ejemplo, de las cartas consumen tanto performance en un servidor. Los juegos de las cartas consumen bastante por varias razones. Una de ellas es que son muchos objetos sincronizados. Sí, y todos se sincronizan por segundo, entonces... Claro. Sí, bastante pesado. Por eso Sí. yo siempre recomiendo a los clubes no añadir juegos de cartas porque pesan muchísimo. Por frame incluso más que por segundo. Sí, por frame. Sí, Y sí. a cada una de las personas que están, o sea, ¿cuántas personas pueden haber en una instancia de club? 80, 70. Si está lleno. Es que, Y ni hablar del billar. sí, y ni hablar si tienen gravedad y si tienen las colisiones prendidas. Sí. Hay un montón de cosas que se pueden ir optimizando. Por ejemplo, el Object Sync de VRChat por defecto está bastante desoptimizado y yo de hecho aconsejo tratar de no tener objetos sincronizados. Pickups sincronizados es bastante doloroso, sobre todo si tienen gravedad. Pero bueno, por ejemplo, hay sistemas de cartas que tienen un sync
custom, donde vos le podés poner un intervalo en segundos o milisegundos para que actualicen su Exacto. posición, Eso y es lo son que iba a mucho preguntar. mejores. Eso se puede hacer, o sea, Sí, se puede ¿por hacer, ya qué hay la mucha gente gente que no lo ha lo, hecho. por qué la gente no hace, por ejemplo, que el juego de las cartas no se sincronice por frame, sino por cada 0,25 La milisegundos? respuesta a eso, querido amigo, es que la gente es muy vaga. La gente Ah, quiere agarrar un prefab de internet, chantarlo en su mundo y listo. Pero Ya. ya hay gente que ha hecho sistemas de sincronización para objetos custom y se puede tranquilamente agarrar y adaptar muy fácil. El prefab este de las cartas de Bowen que usa todo el mundo, yo cuando lo pongo en mis clubes, si me importa lo suficiente el club, agarro y lo, y lo edito para que sea un poco más óptimo. Porque sí consumen bastante. Chao, Erki. Buenas noches. Ah, no, tú no te vas, Trona se va. Chao, Trona. Buenas noches. Estronazo. Pero bueno, muchachos, esto es la sincronización. Sé que estuvo más duro que lo de antes, así que acepto preguntas. yo entendí. Me encantó. Nice. ¿El resto? Todo bien. Yo mis preguntas no es de lo que ahora. Es más de otras cositas que ya más después de la clase. Dale, después lo vemos. Pero bueno, muchachos, entonces Ah, así se hace algo entonces, sincronizado. ahora, Sí. tienes, por ejemplo, hay gente que digamos que hay 5 juegos de carta en el server Sí. y cada uno de esos juegos de carta tiene que usar su script. Ahí, como tú estás haciendo, tienes un script donde tiene toda la programación para y actualizarlo cada uno por separado. No se puede meter que todos los juegos se actualicen en un solo script y no usando múltiples scripts. Eso ayuda al performance o nada que ver. Se puede hacer de muchas formas. Habría que ponerse a medir, que es lo más óptimo. La verdad es que nunca me puse a medir si es más óptimo actualizar cada una individualmente o no. Por Sí, ejemplo, un definitivamente. catcher, un archivo que agarre toda la información que necesite ser sincronizada del server en un solo archivo y luego le envía a todos los jugadores por un mismo intervalo de tiempo, dependiendo si ese objeto se necesita mantener sincronizado en todo momento. Que no sean un montón de objetos separados que se sincronizan por separado, sino que envían su información a un catcher y ese después catcher se lo envía a todos los usuarios como que en un paquete, básicamente. A lo mejor se podría. La verdad, nunca lo intenté, pero a lo mejor se podría. El tema es que ahí tendrías que empezar a ver de, ok, performance contra fidelidad gráfica. Tipo, me importa a mí que si un jugador tiene la carta en la mano, la carta se mueva un segundo más lento, entonces no se vea exactamente en su mano, por ejemplo. Eh, qué sé yo. Sí, ya es mucha decisión. Eso ya es decisión cada Además, uno independiente. exacto, además de que el objeto, por ejemplo, si hay pelotillas en el mapa que puedes agarrar y lanzar, que el objeto no se actualice si las personas no lo están viendo. Sí, o no lo están. Bueno, no lo están viendo. No, iba a decir que eso lo hace la oclusión, pero no. Hablando en términos de network, se estaría actualizando igual. Eh, pero sí, yo creo que todo ese tipo de cosas se pueden hacer y seguramente ya las hayan hecho. Mira, te puedo recomendar. Hay una. Velvet Chat Light Sync. Incluso bajar el tiempo de sincronización si no se está viendo el objeto también podría ser. Mira, esta persona tiene este sistema que está armando, que es un Object Sync, pero mucho más light. Consume mucho menos. Esta persona ya había hecho el Smart Object Sync antes, pero ahora lo está reworkeando y lo está llamando Light Sync. Esto lo puedes usar ahora si lo querés probar en alguno de tus ¿Puedes proyectos. pasarme el link? Sí, ¿O como puedes no. pasar el link aquí? Lo paso al chat. Gracias. Pero por eso, si te pones a buscar, seguramente haya varias cosas. En fin, vamos a seguir, chicos. Después seguimos charlando, pero así no queda el video muy largo. Bien, entonces acá lo mismo que con el toggle anterior. Tenemos las opciones de proximidad, del texto y el objeto que queremos que se toggle. Yo después cuando terminemos esto les voy a pasar la escena por si la quieren, si quieren trastear con la escena.
así. Esperen un segundo, voy a acomodar un poquito esto. Local toggle. Bien. Y acá yo había preparado dos ejemplos más que podemos hacer. Que uno es encender una animación y otro es cambiar un material de un objeto. Todo con un botón. Vamos entonces a poner acá animation toggle button. Y esto yo voy a asumir un poquito que algo de animaciones de Unity saben. Y si no, vayan a ver la clase de 5D de animaciones que di. Pero Animar en básicamente, Unity. sí, pero básicamente lo que vamos a hacer es tener un animador con dos clips que se transiciona de uno a otro utilizando un parámetro. Y nosotros desde la script vamos a controlar ese parámetro. Yo animo en Blender. Dice. No, sí, animás en Blender, pero controlar el animador, no sé si lo pueden hacer. Vamos entonces acá. Vamos a poner esto en manual. O bueno, voy a hacerlo local para no complicarlo y hacer rápido. Vamos a hacerlo local. Bien. Entonces yo acá preparé esta pelotita que le hice una animación simple que sube y otra animación simple que baja. ¿Sí? Entonces, ¿qué componente tengo acá que me interesa? El animador. ¿Sí? Entonces lo primero que voy a hacer acá probablemente va a ser decir public animator. ¿Sí? Y le voy a poner un nombre. Y después lo otro que voy a controlar va a ser el parámetro. Hay muchas formas de controlar los animadores. Se pueden controlar por triggers y por otras cosas. Yo acá en este caso, para que ustedes vean cómo lo seteé, yo hice una variable booleana y le hice la transición acá. Entonces voy a hacer lo mismo. Voy a poner acá un bool. Se lo voy a llamar estado. Y lo voy a empezar en falso porque la mía empieza en falso ahí en el animador. Y después lo otro que necesito es el nombre del parámetro del animador, que va a ser una cadena de texto. Las cadenas de texto en C# se llaman strings. Y acá voy a cambiar esto, voy a poner parameter name para hacerlo un poco más claro. Ahí está. Bien. Y ahora voy a hacer lo mismo. Public override void interact. No sé por qué siempre me rompe el texto cuando hago eso. Interact. Borro el base porque no lo necesito. Y acá ¿qué hago? Digo estado. Lo niego. Voy al animador. Pongo punto y me pongo. Hay un montón de cosas. Me pongo a leer. Set bool. ¿Qué hace? Setea el valor de un parámetro booleano al que le digas. Esto me sirve. Toco. Pongo qué parámetro, el que le haya escrito en el nombre, qué estado, el estado que definí acá. Listo. Así de fácil hice un toggle de animación. Porque una pelota de foul cubes lo ve gente que... Es que es fácil, o sea, es el tema es agarrar el workflow. ¿Cuál es el workflow que vimos? Hay un objeto, ese objeto tiene parámetros y acciones, y esas acciones o esas cosas las ejecutamos cuando pasa algo. El evento es lo que pasa, o sea, es cuando pasa. ¿Qué es lo que pasa? Seteamos un valor de un animador. ¿Qué animador? El que ponemos en la variable. Es muy similar una a la otra cosa. Entonces, vengo a mi botón. En mi botón voy a asignarle el animador, que para el que no sepa, no hace falta que yo arrastre desde el componente,
Si yo vengo acá y tiro el objeto, se me va a llenar automáticamente con el componente que es. Y acá pongo el nombre del parámetro, que en este caso yo a cada nombre le puse app. ¿Sí? Entonces, toggle animatic. Vamos a ponerlo acá. Y este sí vamos a probarlo. Antes que nada hay que saber un poco de C Sharp. Sí, hay que saber un poco de programación. Más que de C Sharp. Porque acá estamos aplicando poco y nada y... Ay, no saqué el loop de los clips. Upsi. Pop. Listo. Está. Entonces tengo la pelota. Toco, la pelota sube. Toco nuevo, pop, la pelota baja. ¿Sí? Y esto lo puedes usar para el ejemplo ese que dijiste vos, After, de tener una palanca. Que la palanca haga la animación de bajar, haga la animación de subir. Y acá lo estamos usando con un solo parámetro y es un parámetro de verdadero o falso, pero podrían controlar múltiples parámetros con condiciones en el medio y los parámetros podrían ser del valor que vos quieras. ¿Sí? Bueno, asumo que si nadie dice nada. He visto que la gente no suele usar bones en mapas Es que porque pesan. dan... ¿Por qué? Dame Porque... una aproximación técnica de por qué pesan. Básicamente porque hay una diferencia bastante grosa entre un mesh renderer y un skinned mesh renderer. Y el skinned mesh renderer hace más cálculos que el otro. Básicamente por eso. ¿En qué sentido? No sé explicarte ahora mismo en qué Yo sí, sentido. muy fácil. Cuando mueves un objeto, estás moviendo la transformación. Pero cuando mueves un skin mesh render, estás moviendo cada uno de los vértices. Ahí tienes la explicación. Y no se puede, por ejemplo, si tienes bones, y cada objeto está integrado a ese bone en específico, no como un rigging, sino como por ejemplo, tengo 3 cubos y tengo 3 bones. Cada uno de los cubos está siguiendo la posición de cada uno de los bones. Porque es mover los vértices cuando simplemente hay que copiar y pegar la transformación del bone. Porque es como trabaja Unity. Siempre y cuando no sea un skin mesh render, lo puedes transformar a jerarquías, emparentamientos y como mesh render en lugar de skin mesh render y ya. Muchas veces, Entonces, a menos no- que sea complejo, puedes simular eso ya sea con código o con constraints. Y suele ser más es eficiente. complejo. Entonces, si yo tengo 25 bones, no depende tanto de la cantidad de bones, sino de la cantidad de vértices. Ahí ya no sé. Depende de los skin mesh renders. Porque es diferente skin mesh render a mesh render. Claro. Si está emparentado, nada más, puedes usar todos los huesos que quieran. Porque cuando llega Unity, los huesos son empties, no son huesos. Tremendo. Pero sí, traten de usar mesh renderer normal en vez de skinned mesh renderer en los casos que sea posible. Yo he llegado a descargar, por ejemplo, unos paquetes de unos peluches que venían con skin mesh renderer y no tenían huesos, o sea, no se movían, pero por algún motivo tenía eso. Y vale la pena hacer el trabajo de cambiarlo. Si vos no necesitas que ese objeto se mueva, vale la pena meterlo a Blender, sacarle los huesos, lo que sea, y cambiarlo todo a Mesh Renderer porque sí consume bastante más. Por más que no se esté moviendo. Porque como que la transformación por algún motivo la actualiza igual. O es lo que yo he notado. A lo mejor les estoy mintiendo en la cara. Bien. ¿En qué nos quedamos? Ah, esto. Bueno, hicimos un botón animado y ahora les voy a hacer un último, que creo que esto les puede llegar a servir en algún caso, que es un botón de cambiar material. Vamos a ponerle material. Pero es el mismo workflow. Es el mismo workflow. Solo sí. que en vez de cambiar la animación, estamos cambiando el material. Exactamente. Acá hubiera estado bueno que en vez de usar una esfera hubiera usado algo con más material slots. Sí, please. Ahora lo hacemos. Hagámoslo primero con uno y ahora me busco otro objeto que tenga más material slot. Y lo...
Bueno, no se copia y se pega el valor y luego se elige el material que quieres cambiar. Si fueran 10 materiales en un objeto, sería el mismo proceso, ¿no? No, porque cuando el material... Esto no sé por qué funciona así, pero funciona así. Cuando tiene más de un material, como que no puedes acceder directamente al material. Es raro. De hecho, ni siquiera yo me acuerdo ahora mismo cómo se hace, así que vamos a descubrirlo juntos. Entiendo, porque Unity imagino solo te que... deja referenciar el primer material en una cadena de materiales. No puedes seleccionar un Sí. array del material. Entonces creo que era como que Porque tenías que tiene hacer un array de animación. materiales nuevos, cambiarlo y asignarle todo el array junto, algo así. O a todo esto, os dejé arriba en la escuela, ¿vale? En desarrollo de básico de Unity, Gracias. pero un puntito de programación de Sharp, lo básico. Gracias. Es 1 hora y algo y yo es por donde voy, estoy estudiándolo y Se agradece, repasando. Erguino. Luego yo. Se agradece mucho. Y explica muy bien. Gracias. Suerte en la clase, me retiro. Chao. Pregunta para ustedes, lo que están prestando atención. Si yo quiero cambiar el material de mi esfera, ¿de qué tipo va a ser la variable que yo vaya a declarar? Del objeto. ¿A Variable qué te, material. a qué te refieres con variable? Que las variables son estas cosas que declaramos acá. Nosotros declaramos una Mm, variable vale. animador, una variable texto. Ujú. ¿De qué tipo sería la variable o las variables mejor que vamos a usar para este programa que cambia el material de un objeto a otro material? Materiales. Llamará a los materiales. Mm, Bien, entonces tendríamos public material, Material. vamos a ponerle mat ujú, y vamos a hacer dos porque va a ser un material para aprendido y un material para pegar, entonces mat y mat2. Esto lo podemos escribir así o si no lo podemos escribir public material 2, así, es lo mismo. A mí me gusta para ahorrar hacerlo así. Bien, yo me sigo liando con lo de public. lo Em, de public hace de cuenta que no está. De momento quédate con que si no le pones public no aparece acá el cuadradito para vos mm, vale. enviarlo. Resumen, El Comprendo. public tiene que resumen ver muy más que rápido nada, el public tiene que ver más que del nada public. con cómo Ujú, funciona el código, cómo funciona la vista del ujú, humano. Si tú tienes los ojos cerrados, aunque tengas ujú, una comida delante, puedes olerla pero no puedes verla. El public ujú, habilita habilita las llamadas, muchos tipos de llamadas del programa. Tiene que ver más que nada con eso, con llamar a El una public, función que el programa cuenta. vale, el public vale. Sí, no. es de un concepto de programación orientada a objetos que se llama encapsulamiento, que tiene que ver con desde dónde se puede acceder a una función y es más por cosas de Ujú, seguridad y de que asegurarse de que solamente las scripts que se supone que llamen a otra script puedan hacerlo. ujú, Por comprendo. defecto, Sí, no. Unity las variables public las muestra en el inspector, pero no es necesario que sean public. Vos también podrías poner acá serialize field, que es para hacer una variable ya sea privada, interna o de otro Ujú, tipo que no sea public y que aún así se ujú, muestre acá. De hecho ahora lo vamos a ver ujú. ya que estamos. Pero bueno, como era más fácil A mí escribir me, public que esto, les dije pongan Mm, public. a mí, a mí me lo ujú. resumieron en un principio como que public es en plan de lo veo, se puede ver, se puede consultar, se puede buscar. Sí, es público, Mientras que un privado no. claro. Bien, entonces tenemos los materiales, vamos a tener también un estado y nos está faltando algo importante. ¿Qué nos está faltando? Hay que Chan, chan. declarar los materiales, ¿no? Están acá. Hay que ejecutarlos, los materiales. La ejecución, el cambio de estado de uno a otro. No, no, Exacto. sí, pero Claro, obvio, obvio. Pero hablando en términos de variable, nos falta una variable importante acá. el Hostia. objeto, no. El objeto, sí, pero más específicamente, porque te acordás que Material. no. Mesh render, ¿no? Mm, Mesh render, sí. Acuérdense, el objeto es el match. todo y el mesh render y el objeto tiene Ujú, componentes como son el transform, el mesh filter, el mesh render, tal. Entonces, ¿cuál es de mm, todos estos componentes el que tiene los materiales? El mesh render. Entonces acá nos falta un, vale. vamos a ponerle serialize field ya que estamos. Match render. Mesh. Asterisco, arroba una hoja de papel y se lo tiro a Ivanovi.
Pues yo, Ya me callo, entonces ya no digo nada. Vaya por Dios. Pero bien, ahí, Hay ahí, alguna. ahí está entonces nuestro mes rent. O sea, vamos a poner otra vez Vale. público barra de voy a enterar y ahí ya el copilot me hizo todo el trabajo, pues no me gustó cómo lo hizo, así que vamos a hacer de nuevo. Pum. o sea, estás llamando a la categoría del mes renderer. Le estás diciendo que en el mes renderer vamos a hacer algo. Claro, Mesh Renderer tiene una propiedad. Esto es medio raro porque a veces las propiedades se les accede directamente, como en este caso, que es al material le pongo, no sé, el mat 1, por ejemplo. Y hay veces que tenés que poner algo como set material y lo seteas. ¿Por qué es así? No sé, porque en un caso lo hacen de una manera y en otro caso lo hacen de otra. Pero sepan que si les da error tratando de acceder a un material directamente, seguramente hay una función, que las funciones son las que tienen paréntesis y aceptan parámetros, para hacer eso que están queriendo hacer. Como cuando vieron que yo le quise poner directamente al objeto al principio el active self y en vez de eso era set active. Fue hace como 30 minutos, espero que se acuerden de eso. Bueno, da igual, no importa. Yo no. ¿Se No te acuerdan voy a que, poner los puta gritos. madre? ¿Se acuerdan que yo tenía acá un GameObject? Un GameObject y yo quise poner que s.ActiveSelf ActiveSelf y le quise poner así y me tiró error. Esto es porque en vez de acceder a la propiedad directamente, lo que se hace es poner setActive. Si no pueden acceder directamente a la propiedad, seguramente haya una función, un método, que son estas cosas, que son acciones, que tienen paréntesis, para cambiar el estado de esa variable, si es que no lo pueden cambiar directamente como yo ahora sí hago así. Bien. Ok, ahora, eso que está poniendo Copilot ahí no me gusta, yo lo haría así, pero para que no sea confuso para ustedes no lo vamos a hacer así. Nosotros tenemos que elegir entre el material 1 y el material 2, ¿verdad? Y nosotros queremos decir si usamos el material 1 o el material 2 en base a una variable que puede ser verdadera o falsa, que es el estado en el que está el botón. Para nosotros discernir entre una cosa u otra usamos una instrucción que se llama if. ¿Sí? Entonces, si el estado está en, vamos a ponerlo así para que sea más claro, si el estado está en true, ponemos el material 1. Y si el estado está en false, o sea, básicamente es si no está en true, por ende está en false, usamos el material 2. ¿Sí? Esto se llama condicional, evalúa una condición, que esta es una condición muy simple, pero podría ser muy grande y muy compleja. Si se cumple esa condición, hago algo, si no se cumple esa condición, hago otra cosa. ¿Sí? Es como una bifurcación en el código entre dos posibles caminos. ¿Se Hay entendió? preguntas, Es medio vale, compleja. Sí, dígame. ¿Dónde hay preguntas? A ver acá. en el Discord. ¿Cómo pueden intervenir las variables? ¿Intervenir en qué sentido? Puedes Muteate un desmutearte, rato si Nando. quieres. Sí. Mientras tanto, ¿el resto sabe lo que es un if? Sí, El Kini, esto vos lo viste. Estoy en ello. Bueno, te viene bien de repaso. Estoy en ello. no, Estoy no Es, aún solo lo en ello. aprendí, sino que lo puedo utilizar también en la vida cotidiana. Lo El de, if y el lo else. de menos, aún me estoy intentando centrar en lo de menos. bueno, ¿Cómo era? pero este lo viste, en el de mayor menor. Menos. Sí, pero estoy en ello. Sino, aún estoy en ello. Está bien, está bien, está bien. Ayer por la noche estuve con ello, Joder, lleva vaya intentando ejemplo. aprenderlo. Son todos operadores de comparación, que voy a usar la chuleta acá que pasó Erki. Todos estos son operadores de comparación. Tenés mayor que, menor que. Nosotros en este caso estamos usando el igual que. También está el distinto. ¿Sí? Todos estos operadores nosotros lo podemos usar acá para Inscríbete, Nato. comparar Tienes que dos. inscribir en el curso. Para comparar dos valores. En este caso estamos comparando el valor de estado con un valor verdadero, fijo, y viendo si son iguales. Esto sería equivalente a decir si estado es distinto a falso. Y hay otras muchas formas de hacer esta condición. Las condiciones también se pueden juntar dos juntas. Por ejemplo, puedo decir que esto se cumpla y que el primer material
no sea nulo, por ejemplo. No sé, puedo hacer muchas cosas, pero no viene al caso porque esto ya es más de programación específica. Véanlo con Yami, no conmigo. Eh, Bien, a ver qué dice Nato. El otro me pega. Bueno, ahora seguimos esto y después respondo tu duda porque no entendí tu duda. Bien, pero entonces básicamente eso, tenemos un mesh renderer, accedemos a su propiedad material y le asignamos un valor nuevo a esa propiedad material. ¿De qué depende si es el material 1 o el material 2? De esta variable estado. ¿Cuándo cambia el estado? Justo antes de hacer la asignación, cuando nosotros interactuamos con el objeto. Veamos si funciona. Esto, ¿cuánto lleva esto? 1 hora y media. Bueno, yo dije que iba a durar entre hora y 2 horas. Ya igual ya con esto cerramos, me parece. Hacemos dudas y poco más. ¿Qué les pareció? Pa, pa, pa. Ups, ¿dónde está mi...? Acá. Bien, entonces acá vamos a empezar a asignar cosas. Yo acá había preparado para esto dos materiales. Entonces vamos a poner acá material 1, material 2. Vamos a poner acá cambiar material. Y acá vamos a asignarle el mesh renderer de la esfera. Que asigno la esfera y automáticamente le saca el mesh renderer porque es de ese tipo la variable. Veamos. Ya no me respondieron que qué les pareció la clase, loco. A mí personalmente muy Muy bien. interesante y me gusta. Estupenda. Muy Me alegra. bien. Y eso que no me pasa. Está muy bien condensada la información de las más importantes para todos. Muy buena introducción. De nada. Bueno, y acá tenemos un botón que cambia de material. Poco más que decir al respecto, la verdad. Pero Muy ¿vieron todo lo que se puede recomendable. hacer con la misma estructura de código? Hicimos un montón de cosas re locas. ¿Y saben lo que paga la gente por estas cosas re locas que tardan 5 minutos en hacerse? 3 pesos. Bastante plata. Bastantes dineros. Pero sí, muchachos. El vídeo que os En dejé, cuanto descubrió muy eso, recomendable. dinero gratis. Dale. Oh, Nada, el vídeo pero que qué sé yo, a recomendé veces. Sí, sí. está muy bien. Digo que el vídeo Eso- que les dejé está muy bien porque vienen las variables, viene todo lo básico. Aprendes lo más básico está en el vídeo que les mandé Yo ahí en la escuela. en este canal hay un coso que se llama recursos. Ahí yo dejé tanto la API de VRChat como de Udon Sharp y hay otras cosas. Y de hecho, esto mismo que di acá, yo ya había hecho 3 videos donde se explican las mismas cosas y un poquito más. Acá hay uno de respawnear pickups. Que si quieren pueden checarlos. Los hice hace un montón, pero creo que la API de VRChat no ha cambiado desde entonces. Entonces, si quieren pueden ir a verlos. Son más resumidos. Pero bueno, muchachos, ¿dudas? ¿Dudas, preguntas, críticas? ¿Cocodrilos? Cocodrilo Yo seguramente. tengo una pregunta. Cocodrilo seguramente que muchos. Yo tengo una pregunta, pero más que a las clases que han estado geniales, una pregunta más que nada sobre el horario. He visto un porcentaje más elevado de lo normal de gente acudiendo a esta clase a esta hora. Chicos, ¿ustedes estáis bien con el horario este? Pues este horario ya está rozando el horario latinoamericano. Y a eso se No, preguntará las si 4 de la tarde acá. Para mí. Yo tengo horario latinoamericano. Estoy literalmente casi eso. Y yo ahora estoy medio Yo tengo horario complicado, pero latinoamericano. podría, por ejemplo, una hora más antes, pero no mucho más, la verdad. Pero bueno, si ya estamos con esto, cierro el video